Hola, ¿ya sabes de qué forma Dios creó todas las cosas en Cristo Jesús? Si aún no sabes la respuesta, vamos a descubrirla en los siguientes versículos, empezando por Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El apóstol Pablo dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo. Y en el capítulo 1 de Colosenses, precisamente el apóstol Pablo está hablando de la forma en cómo Dios formó todas las cosas en Cristo Jesús. Pero ¿de qué forma? Esa es la pregunta. ¿De qué forma Dios creó todas las cosas en Cristo Jesús? Para tener la respuesta más clara, es necesario que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la traducción griega, la palabra verbo es logos, que traducido es verbo o palabra. Y en otras traducciones bíblicas, como la NTV o Nueva Traducción Viviente, dice que en el principio era la palabra, que la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esta palabra, dice, ya existía en el principio. Y Juan dice en ese mismo capítulo de su evangelio, solo que ahora en el versículo 14, que el verbo o palabra fue hecho carne. Y Juan, al igual que el apóstol Pablo, están hablando de Cristo. Solo que Juan está diciendo dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Que Cristo es la palabra de Dios y que Cristo es la palabra encarnada. Ahora, ya sabiendo que Cristo es la palabra de Dios, vamos a ver cómo fue que Dios creó todo en Cristo. En Salmo 33, 6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en Génesis 1 vemos que Dios en todo el capítulo 1 de Génesis dice: y dijo Dios, y llamó Dios, luego dijo Dios, y dijo también Dios, y explica de la forma en cómo Dios formó toda la creación. Dios formó todas las cosas con el poder de su palabra. Cada vez que Dios decía, cada vez que Dios llamaba, ahí estaba Cristo. Porque Cristo es la palabra de Dios. A lo que nos dice Juan, que Cristo es la palabra de Dios, es poder de Dios. Y de esta forma Dios creó todas las cosas en Cristo Jesús. Porque cada vez que Dios hablaba, ahí estaba Cristo. Cada vez que Dios decía: háganse las lumbreras de los cielos, expándanse los mares, la tierra, etcétera. Cada vez que Dios hablaba, cada vez que Dios decía, ahí estaba Cristo. Porque Cristo es la palabra, la misma palabra de Dios. Porque Cristo es poder de Dios. Espero que esta reflexión haya sido de gran aprendizaje para tu vida. Deseo grandemente que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.